Las interfaces son unas especies de moldes para la creación de clases. En ella agrupamos un grupo de variables y firmas de métodos que la clase que implemente la interfaz deberá especificar. La mejor manera de ver esto es mediante un ejemplo y vamos a proceder mediante código. Como pueden ver, en este proyecto solamente tengo la clase animal que tiene los atributos básicos que vimos en el video anterior y la clase main. Vamos a proceder a crear las interfaces para la clase, para las especificaciones de los animales terrestres y las especificaciones de los animales acuáticos. Entonces le vamos a dar a clic en New y aquí vamos a utilizar class. Y en la otra selección utilizo interface en lugar de class. Le voy a dar el nombre. Por convención, las interfaces se les asigna el prefijo de i. Entonces, el nombre a continuación, utilizando en este caso Pascal Casing para poderla nombrar. Dentro, nosotros en este caso solamente vamos a especificar la firma del método que va a guardarse dentro de esta interfaz. Entonces, el método que habíamos definido era público, era vacío y se llamaba andar. Como se fijan, en este caso yo solamente he creado la firma del método y no su definición, porque es en la clase que implementa esta interfaz donde se debe de especificar qué va a pasar con ese método. Entonces, de la misma manera voy a proceder a crear la otra interfaz que se va a llamar iAcuático. Y esta interfaz va a tener una firma de método que va a ser pública, va a ser void y se va a llamar nadar. Como les mencioné, las interfaces son especificaciones o moldes para la creación de clases, por lo que ahora yo voy a tener que crear, para seguir con el ejemplo, una clase que implemente esta interfaz. Yo voy a crear una clase, la voy a llamar doc. Esta clase va a heredar todas las características que tiene la clase animal, pero también vamos a hacer lo que se llama implementar una interfaz. Para eso utilizamos la palabra reservada implements y a continuación podemos escribir el nombre de la interfaz, que en este caso es iTerrestre. Ese mensaje de error que me está apareciendo acá es porque yo estoy indicándole que esta clase perro se va a construir con las especificaciones que están escritas en la interfaz terrestre. Como no he implementado los métodos que tiene esa clase, pues por eso me sale ese error. Yo puedo hacer clic aquí y darle donde dice implementar métodos. Y lo que hace eso es mostrarme cuáles son los métodos que tiene la interfaz y me permite entonces implementarlos. Implementar el método es simplemente decir qué va a pasar dentro del método, qué el método va a hacer. Entonces, como escribimos anteriormente, escribimos aquí el animal andar. Si vamos al método principal y creamos un objeto del tipo perro, vamos a constatar lo siguiente, que si yo escribo aquí Bobby, punto, me doy cuenta que tiene el método andar, comer y respirar. El método andar que vino de la implementación de la interfaz de terrestre. Ahora bien, ¿qué sucede? Como yo les mencionaba, a diferencia de las clases, las interfaces pueden implementarse de forma múltiple. Es decir, una clase puede implementar múltiples eh, interfaces. Vamos a crear una clase, para seguir con nuestro ejemplo anterior, llamada cocodrilo. Esta clase va a heredar todas las características de la clase animal, pero también va a implementar
las siguientes interfaces. Va a implementar AI terrestre, coma, se utiliza la coma para separar cada una de las interfaces, y A acuático. De esta manera, cuando implementamos los métodos, fíjense que ahora me aparecen los métodos nadar y andar, porque estamos implementando ambas interfaces. De manera que si vamos ahora a la clase principal e instanciamos un cocodrilo, podemos constatar lo siguiente, que el cocodrilo, que hemos llamado TIC, tiene la capacidad de andar porque es un animal que tiene características tanto terrestres como acuáticas. Y vemos que también tiene el método nadar. Vemos que pudimos darle características de dos interfaces diferentes a una misma clase, y con esto tenemos solucionada la problemática que nos presenta el no disponer de herencia múltiples para este tipo de circunstancias.